Hermano, tenemos que hablar. Hoy me llegó una consulta de uno de mis alumnos que me comentaba de que sentía que estaba logrando absolutamente todo. Incluso me comentó que se compró una moto increíble, que una moto que siempre soñó con comprársela. Una persona que le va súper bien económicamente. Pero me dijo, fui a dar una vuelta y cuando llegué a casa me sentí completamente vacío. Y esto que esta persona me plantea no habla solo por ella, sino habla por un montón de emprendedores, empresarios, profesionales o personas que simplemente persiguen cierto éxito externo, pero cuando lo logran se empiezan a dar cuenta de que eso al final no te hace sentir realizado. Y, y quiero compartirte algo que me parece sumamente importante para que vos realmente puedas resignificar esto y que dejes de buscar afuera lo que ya se encuentra dentro tuyo. Cuando constantemente creemos que nuestro valor está determinado por cosas externas o por lo que vaya a pensar el otro de mí o por lo que hago, constantemente me llevo a lugares donde ni siquiera quiero ir por la razón que voy y eso hace que por más que logres un montón de cosas, al fin y al cabo te termines sintiendo vacío. Porque uno de los principios que más comparto a la hora de hacer ciertos procesos de acompañamiento y demás con mis clientes es comprender de que tu valor está determinado por lo que vos pienses de vos y no por lo que los demás te digan, ni piensen, ni por lo que hagas, ni por al final lo que termines logrando de manera externa. Y el desde dónde estás haciendo lo que estás haciendo es lo que hace toda la diferencia. Entonces, el punto uno es aprender a corregir tu autoconcepto. Cuando entendemos de que al final lo que nosotros pensemos de nosotros es lo que hace toda la diferencia, la vida empieza a cambiar rotundamente, porque dejas de construir ciertas cosas por el mero hecho de que te validen, dejas de construir ciertas cosas pensando que cuando se resuelva lo de afuera, lo de adentro se va a resolver automáticamente y empezás a aprender a observar las cosas desde el lugar correcto. Y esto no quiere decir que dejes de lograr cosas, ¿sí? Pero empezás a entender de que ningún vacío interno se puede llenar con cosas externas. Entonces empezás a desarmar o a soltar ese personaje que construiste, el cual hoy hace que te sientas vacío, que te sientas estresado, ansioso, porque ya querés dejar de sostener ese personaje y te permitas empezar a crecer, empezar a evolucionar y a lograr cosas, pero desde el lugar correcto. Dejar de hacerlo desde el miedo, desde la sensación de insuficiencia o desde incluso una carencia, sino empezar a hacerlo de un lugar mucho más abundante. Entonces eso hace que te permitas realmente avanzar, crecer, evolucionar, pero que eso deje de drenarte la energía y que al contrario te la empiece a multiplicar, que realmente puedas empezar a generar un equilibrio en todas las áreas de tu vida para ser incluso aún más productivo. ¿Sí? Porque cuando vos haces las cosas desde el miedo de la culpa, tarde o temprano siempre te vas a terminar autosaboteando. Y tarde o temprano siempre el estrés o los sentimientos de ansiedad van a hacer que colapses. Pero cuando realmente te empezás a dar valor a vos mismo, dejas de validarte por cosas externas y te empezás a validar a vos mismo por lo que sos, te empezás a permitir hacer las cosas de otro lugar. Porque ya no hay un personaje que sostener, ahora lo haces porque genuinamente lo querés hacer. Y cuando lo haces desde ese lugar, de repente logras cosas y está bien, te sentís increíble, pero no te validás por las cosas que lográs. Te validás por una sensación interna de cómo vos te sentís con vos mismo. Entonces, desde ese lugar, te permitís accionar más, hacer más, tomar otros riesgos, porque ya no te identificas con el miedo que sentís e incluso empezás a perder el miedo. Entonces, por consecuencia, como no te identificas con ese tipo de emociones, lo que empieza a bajar es la carga emocional. Dejas de sentirte tan estresado, tan abrumado, tan ansioso, porque estás empezando a accionar de un nivel de conciencia más elevado, ¿sí? Que es de un estado mucho más amoroso, de la responsabilidad absoluta, de, entendiendo de que al final el único que se tiene que validar a uno mismo es uno y no nada externo. Entonces de esa manera todo ese bullicio mental que es el que te mantiene totalmente estresado y que es el que te cuenta en la película que por lo general nunca sucede, empieza a desaparecer.
Entonces empezás a conectarte muchísimo más con vos mismo y desde ese lugar puedes empezar a lograr los objetivos que tengas, pero desde el lugar adecuado. Y no te pasa lo que le pasa a la mayoría, que es que en el proceso de querer lograr eso colapsan mentalmente, o lo que le pasa al otro lado, al otro bando, que es que logran un montón de cosas a costas de estar mal físicamente, de estar mal a nivel emocional mental, de destruir su propia familia y sus propios vínculos. Entonces, quiero que seas consciente de que lo más importante es desde dónde estás haciendo lo que estás haciendo y que quiero que entiendas que ningún vacío interno se puede llenar con cosas externas. Entonces, es primero y principal construir un autoconcepto correcto, entender de que lo que pensés de vos es lo que hace toda la diferencia y que dejes de buscar validez en cosas externas y te empieces a validar vos mismo, ¿sí? Vos a vos. Porque cuando logres el validarte vos a vos, eso va a permitir que puedas fluir mucho más a la hora de tomar decisiones, a la hora de accionar. Y por consecuencia el hecho de generar cierto equilibrio interno, cierto equilibrio emocional, eso te permite obviamente aumentar muchísimo tus niveles de productividad y tus niveles de acción. Porque te va a dejar de drenar la energía ese tipo de pensamientos que tenías antes. Entonces, por consecuencia, empezás a bajar muchísimo tus niveles de estrés, empezás a bajar muchísimo tus niveles de ansiedad y por consecuencia empezás a mejorar. Pero acá viene un punto que es una problemática muy grande, que muchas veces no somos conscientes de todo esto y funcionamos a través de nuestros patrones inconscientes o a través del piloto automático. Es decir, pequeñas cosas que yo hago sin darme cuenta que las hago. ¿Sí? Y muchas veces son esas pequeñas cosas las que terminan liderando nuestras acciones diarias y nos terminan llevando a los lugares donde no queremos. ¿Sí? Porque muchas veces ni siquiera nosotros somos conscientes que lo hacemos desde ese lugar. Y ahí es cuando dentro de mi programa de acompañamiento vamos a la raíz para que realmente entendamos de por qué lo haces desde ese lugar, qué te genera el hacerlo desde ese lugar, qué miedo inconsciente hay que está haciendo que acciones siempre desde ese lugar y no tal vez del lugar que realmente deberías o querés. ¿Sí? Entonces cuando vos realmente haces consciente el inconsciente, empezás a poder dirigir tu vida. Porque hasta que vos no hagas consciente lo inconsciente, lo vas a seguir llamando destino, lo vas a seguir llamando mala suerte y entras en un estado de victimismo que al final no te lleva a ningún lado. Por eso es súper importante entender cuáles son esos patrones inconscientes, esa creencia limitante que no te están permitiendo ver lo que deberías ver para accionar de la forma correcta. Porque si no, podés desde el hacer millones de cosas, accionar, tener todos los hábitos que vos quieras. Pero si no sos consciente de tus creencias limitantes y patrones inconscientes, una y otra vez te vas a terminar auto boicoteando. Por eso es súper, súper importante no solo enfocarte en lo externo, sino en lo interno, ¿sí? Y entender de que nosotros tenemos un montón de creencias limitantes y patrones inconscientes que se fueron construyendo a lo largo del tiempo, que son esos los que no te dejan avanzar a tu próximo nivel y que te hacen auto boicotearte. Y el día que vos lo descubrís, el día que lo haces consciente, todo empieza a mejorar y a trascender. Y tengo un montón de casos de alumnos donde venían años accionando, teniendo hábitos y por H o por B se terminaban auto boicoteando. Hasta que empezamos a trabajarlo, fuimos a la raíz y entendimos qué era lo que hacía exactamente que una y otra vez se choquen contra ese techo de cristal y hacía que su vida no avanzara o hacía que su vida se auto boicoteara y no pudieran lograr eso que querían. Porque una vez que haces consciente de eso, es súper simple, porque empieza a bajar toda esa carga emocional, empezás a fluir, empezás a accionar desde un nivel más elevado de conciencia, el cual te permite incluso accionar a otro nivel, ser mucho más productivo, conectarte, fluir, entrar en un estado de flow, y eso hace que empieces a lograr uno y otro y otro y otro objetivo. ¿Sí? Así que si vos estás en esa situación, quiero decirte que todo se encuentra dentro tuyo. Y no hay nada externo que vos tengas que hacer o ir a buscar para empezar a mejorar. Al final la clave está en qué está pasando dentro tuyo, desde dónde estás accionando, desde dónde estás haciendo las cosas que estás haciendo.
Porque si vos empezás a cambiar eso, hace toda la diferencia. Si dejas de hacer las cosas desde el miedo de la culpa o del sentimiento de insuficiencia y la empezás a hacer desde emociones más elevadas de conciencia, es decir, desde un lado más amoroso, desde la certeza, desde la gratitud, vas a ver cómo todo empieza a mejorar. Pero hasta que no seas consciente de cuáles son tus creencias limitantes y tus patrones inconscientes, va a ser muy complejo que lo puedas hacer, porque tarde o temprano te vas a terminar auto boicoteando. Así que, si te hizo sentido esta información y querés que podamos ir a la raíz y entender cuáles son tus patrones inconscientes, qué es lo que realmente está haciendo que te auto boicotees una y otra vez y no puedas lograr los objetivos que crees, háblame por privado en Instagram y te cuento cómo te puedo ayudar para que realmente puedas descubrir todo tu potencial y puedas lograr cada uno de esos objetivos que tenés. Chao, hermana.